Alex, doctor, bienvenido. Un placer, como siempre, recibirle. Ya Alex, pues, nos dio un avance del tema que vamos a abordar en el día de hoy. Vamos a entrar en materia inmediatamente, doctor. Buenas. Muchísimas gracias, Carolyn. Un honor para mí, como siempre, todas las semanas estar con este destacadísimo equipo de profesionales que me honra de verdad participar con ustedes. Son una verdadera expresión de todo lo que el pueblo quisiera saber y ustedes se hacen eco todas las semanas de tratar de llevar esas preguntas que pueden interesarle a toda la población. Como todos los miércoles que tengo la oportunidad de contactar a tantos millones de personas que nos ven a través de este grupo Telemicro en extremo a extremo, hoy yo elevo una plegaria a nuestro Señor Jesús para que bendiga todos y cada uno de los hogares que están con nosotros en todas partes del mundo. Yo le quisiera pedir 2 minutitos para que introduzcamos el tema y ustedes sepan primero qué es lo normal para que podamos entrar a lo anormal. En medicina hay un principio que dice, tú no puedes conocer lo que está normal si no sabes lo que está normal, sobre todo cuando se trata de un mecanismo tan perfecto, a imagen y semejanza de Dios como es el cuerpo humano. Entonces, ¿qué significa la palabra flujo? El flujo significa cuando ingerimos alimentos y entran a la boca, pasan a la faringe y de la faringe tragamos, pasa al esófago y a través de un pequeño orificio que se llama el anillo esofágico inferior. Nosotros tenemos un músculo extraordinariamente que muchas personas, ahí lo estamos mirando, ese es el píloro duodenal que estamos mirando en pantalla, pero tenemos un músculo alrededor debajo de las costillas que se llama el diafragma, que es el que nos permite inspirar y expirar, hacer la inspiración y la expiración. Y tiene un pequeño orificio que se llama el hiato esofágico, porque el que pasa el esófago exactamente en el lugar en que se une el esófago con el estómago. Entonces, el estómago está revestido de una capa de moco que lo protege del ácido clorhídrico, que es altamente peligroso para otros órganos que no sea él. Convive con el estómago y es fundamental para el proceso de la digestión de los alimentos. Cuando los alimentos llegan al estómago, se ponen en contacto con el ácido clorhídrico, con las enzimas pancreáticas y las enzimas biliares, y eso se llama quimo, que dura 2 horas el proceso de digerir alimentos. Eso significa flujo. La palabra reflujo significa que el contenido que ya está en el estómago, que fluyó al estómago, vuelve hacia atrás. Y el esófago no está preparado, la mucosa del esófago no está preparado para convivir con el ácido clorhídrico, y cuando ese anillo esofágico inferior se debilita, entonces vamos a tener la palabra reflujo. Para que tengan una idea, los amables televidentes y estos distinguidos miembros del panel, extraordinarios periodistas, háganse de cuenta que usted ve en el llave, en la bañera o en el lavamano una llave goteando, porque tiene una zapatilla que impide que el agua caiga. Exactamente, cuando el reflujo, cuando el esfínter esofágico inferior se debilita, pues tiende a subir el ácido a un órgano que no le corresponde, va a producir signos muy importantes como es la sensación de ardor, quemazón. Es tan fuerte, y para que la gente nos entienda, la gente del pueblo le llama herbores. La gente que está embarazada, o las mujeres que están, perdón, no hay gente, las mujeres que están embarazadas, cuando llegan al 7º mes, la presión que ejerce el útero sobre el estómago va a producir el reflujo o va a producir el ácido que padece la mujer que está embarazada, que desaparece cuando la persona, la mujer, pues da a luz su bebé. Y también un dicho del pueblo dice, cuando hay herbores es que le están saliendo los cabellos al niño. Todos son dichos populares, pero esos son dichos que dice la gente. Pero, doctor, No, pero es así que dicen. claro, pero tiene que ver con esto quizás, No, con algún tipo nada de que ver. alimento. Es para que la gente comprenda No, claro. que del tema tan trascendente e importante. En los Estados Unidos, ¿por qué? Ustedes dirán, ¿por qué toda la semana el doctor me da estadísticas de Estados Unidos? Bueno, porque es el país más desarrollado del mundo y el único país que tiene estadísticas confiables que nos sirven para todo lo que significa el estudio de la fisiopatología del ser humano. Entonces, en Estados Unidos, 60 millones de personas padecen de enfermedad por reflujo gastroesofágico. En la República Dominicana, 1 de cada 10 personas acude a un gastroenterólogo por esa sensación de ardor, quemazón que llega a la garganta, que puede producir una sensación de opresión retroesternal que se puede confundir con un infarto agudo del miocardio.
Pero la enfermedad por reflujo, Pero- en sentido general, es el debilitamiento del anillo esofágico inferior que en condiciones normales impide que el ácido del estómago suba hacia arriba. Desde el momento que sube al órgano que no le corresponde, que es el esófago, a través del hiato esofágico, estamos hablando de reflujo esofágico, que si usted lo tiene más de 2 o 3 veces por semana, porque todo lo que estamos aquí en algún momento de nuestra vida hemos comido algo que nos da acidez, Claro. o que nos Pero- arde, los carbohidratos en exceso, las pizzas, exceso de café, los tabaquistas, Ok. el cigarrillo reseca una de las sustancias más importantes que tiene el cuerpo, que es la saliva. La saliva del ser humano, el fumador crónico, pues la saliva se vuelve muy espesa y esa persona puede desarrollar ¿El eso. hacer ejercicio o agacharse después de comer pudiera provocarlo o sería un mito? Eso es exactamente lo que esperaba que ustedes me preguntaran. ¿Qué causas pueden predisponer a que una persona que tenga reflujo, acidez? Cualquier persona puede tener acidez en un momento de su vida por una mala comida, quedarse mucho. En el caso de ustedes vienen muy temprano, salen muy tarde, Muchas horas brincan sin muchas comer. comidas. Esto va a producir que el ácido clorhídrico del estómago se active, porque el ácido clorhídrico no está preparado para estar solo, y que entonces se pueda disparar la enfermedad por reflujo. Un reflujo ocasional o una pirosis ocasional no tiene ningún problema. ¿Cuándo comienza a ser preocupante? Cuando una persona se queja 2, 3 o 4 veces por semana, que esa sensación de ardor que llega a la garganta, que lo puede hacer hasta toser, que lo puede hacer producir cuando se inflama el esófago, puede producir disfagia, que es la dificultad que tenemos de que cuando ese esófago está muy inflamado, hasta un pedazo de carne, un pedazo de plátano tiene que ser ayudado con un trago de agua y lo sentimos bajar. Eso A se mí llama la piña me disfagia. lo produce, doctor. Eso, ¿Perdón? si como piña, me lo produce. Hay muchos directamente, o jugo de alimentos, limón, pero a ti inmediatamente, lo no que te puedo. da es acidez. Pero No entonces, en puedo. ese caso, ¿cómo diferenciar Sí. la acidez Del reflujo. y el reflujo? Claro. Porque hay mucha gente que confunde estos dos. Eso es una excelente pregunta. La diferencia está en que cualquier persona que esporádicamente por mala alimentación, vuelvo a insistir, ustedes tienen mala alimentación porque ustedes llegan a trabajo muy temprano y terminan muy tarde y pasan mucho tiempo con el estómago vacío. Esto va en contra de que puedan desarrollar la enfermedad. Una cosa es tener acidez, otra cosa es tener la enfermedad. Entonces, esa parte en el cual una persona tiene 3 o 4 veces por semana repetitivamente esa sensación de ardor o quemazón, esa persona debe acudir al médico porque esa persona está casi seguro con un problema de ¿Y cuál Comer y hacer sería- ejercicio, que me dejó esa pregunta en el aire. El comer y hacer ejercicio automáticamente o agacharse, ¿eso es un mito o una realidad? No, ¿Qué eso causa es un mito. Los factores desencadenantes que pueden desarrollar el reflujo gastroesofágico fundamentalmente está la obesidad. Las personas que tienen libras de más. Sobrepeso. Las mujeres que utilizan mucho sin perder peso, fajarse, o sea, ponerse una faja en que va a tener el abdomen apretado, eso va a hacer que el anillo esofágico inferior ceda y el ácido del estómago suba e irrite el esófago. Dice un amigo de Nueva York, usted come, le da hipo. Eso es parte de una flatulencia o una indigestión. El hipo no es normal y no es parte del reflujo. El reflujo es la cantidad de ácido en un lugar que no le corresponde, pero el hipo es una contracción de los nervios frénicos y es involuntario. El hipo puede causar la muerte. Un hipo que dura 4 o ¿El 5 hipo? El hipo, un Sí. hipo de 4 o 5 O días. la falta de- Las personas que están en uremia, o sea, los que tienen insuficiencia renal crónica y que su riñón no está desintoxicando bien, pueden padecer lo que llamamos un hipo tóxico. Un hipo ocasional puede desaparecer espontáneamente. Una persona con una mala digestión puede desarrollar un hipo. Una persona que ingiere muchas bebidas alcohólicas, como va a vomitar, como va a tener reflujo, pues puede irritar el nervio frénico, que es el que produce ese reflejo involuntario que se llama hipo. Pero no tiene nada que ver con el reflujo. Doctor, ¿qué procedimientos entonces existen o hay para entonces determinar este tipo de padecimiento a tiempo? Es excelente pregunta porque entraríamos en lo que es el diagnóstico. Una esófago-gastroduodenoscopía es brillante para tener ese diagnóstico. ¿Cómo es ese proceso? Le contesto a Jessica en el sentido de que las mujeres cuando se ponen la faja muy apretada, utilizar ropa muy apretada, las personas que tienen enfermedad celíaca, ¿qué es una enfermedad celíaca? Las personas que tienen intolerancia al gluten, a todas las harinas, pueden desarrollar enfermedad por reflujo gastroesofágico. Los inhibidores de calcio en las personas que toman pastillas para la presión arterial, pues van a tener
tendencia a tener reflujo gastroesofágico, de la misma manera que las personas que fuman y toman alcohol en exceso, pero es un mito el que agacharse o no agacharse. Lo que sí no es un mito es que la obesidad es un factor desencadenante de primera línea del reflujo ¿Puede gástrico. causar algo grave ese ácido, ese reflujo en el estómago? Un ejemplo, un cáncer. Esa es otra excelente pregunta. Cuando el esófago tiene una enorme cantidad de reflujo del estómago hacia arriba, va Úlceras. primero a producir una esofagitis péptica, es decir, el esófago se va a inflamar, puede producir dos síntomas importantes. La disfagia que hablamos, que tienes que, si te tomas un pedazo de yuca, un pedazo de carne, te la tienes que empujar, eso se llama disfagia, pero cuando se inflama mucho puede producir un síntoma que se llama odinofagia, que significa que cuando tragamos, el tragar produce dolor cuando la comida va bajando. Y yendo directamente a tu pregunta, la extensión de una esofagitis crónica puede desarrollar en el cual toda la mucosa del esófago cambia de estructura, de su estructura normal, ocurre una metaplasia, entonces vamos a tener una enfermedad que descubrió un médico norteamericano y que es precancerosa, que se llama el esófago de Barrett, que es temido porque las personas que llegan a ese extremo, ya su esófago ha cambiado la estructura normal por epitelio del intestino, es decir, un cambio total de la Y mucosa. llegar ahí sería un cáncer muy El agresivo. cáncer, el esófago de Barrett puede desarrollar el cáncer. Permita que un televidente haga una preguntita. Distinguido, le escucha el doctor Gotro. Buenas tardes, gracias Michael. La pregunta mía es la siguiente. El tema habla del reflujo gastroencefálico. Es lo mismo que cuando, por ejemplo, yo estoy en el gimnasio y quiero algo dulce y me bajo, o sea, por los ejercicios, etcétera, etcétera, y me sube como un ácido agrio. Eso es correcto. Muchas gracias, hermano. Sí, es una buena pregunta y va por el lado de la pregunta que me hizo Jessica. El hacer ejercicio, la mayoría de las personas no comen y se van a hacer ejercicios, tienen el estómago vacío. Entonces, ingerir después de tú ponerte en actividad física fuerte, sobre todo los que hacen cardio o que hacen jogging o que tienen ejercicios bruscos, vamos a tener lamentablemente que ese tipo de molestia puede producir irritación total en el estómago. Saludos, buenas. Hola. Sí, buena. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Víctor le habla. Víctor, te escuchamos. Una pregunta para el doctor. Sí. Una persona que está sufriendo de... No te oigo a ti, Michael. Sí, le No, te escuchamos. escuchamos perfectamente. Correcto. Una persona que esté sufriendo de lo que está hablando el doctor, el tratamiento, 3 meses es suficiente o tiene que seguir el tratamiento. Esa es una excelentísima pregunta que ha hecho ese amable televidente y espero que tengamos la oportunidad de concluir este tema porque este es un tema vital. Dije que de cada 10 personas que van al gastroenterólogo, una persona en el mundo va a tener enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, la pregunta que hizo el oyente anterior, que va mucho con Jessica, ejercicio y reflujo, esa persona tiene el estómago vacío y ¿qué comió? Dulce. ¿Qué es dulce? Carbohidratos. Los carbohidratos tienen tendencia a activar una mayor cantidad de ácido clorhídrico en el estómago y entonces con los movimientos puede relajarse el anillo esofágico inferior y subir ácido hacia el esófago y producir acidez. Eso no significa que tenga enfermedad por reflujo. ¿Y cuáles serían los alimentos, ya después de que a una persona se le realizó el diagnóstico, cuáles serían entonces, aparte de los carbohidratos, esos alimentos que hay que evitar? Sí, correcto. La persona que padece de la enfermedad, lo más importante es evitar la posibilidad de que degenere en cáncer y que ese reflujo, que casi nunca tiene una cura permanente, sino que el paciente va a tener subidas y bajadas porque nadie va a estar a dieta todo el tiempo, pero hay que evitar los carbohidratos finos, sobre todo las harinas, los dulces, exceso de café, exceso de tabaco. El chocolate tiene tendencia a producir Doctor, el chocolate mucho. no me haga eso. El chocolate produce, mucho eso es un reflujo. mito. Entonces, ese tipo de persona, pues se le pone una dieta blanda y lo más importante, que lo dejé precisamente para que sepa, porque pudiera ser un tema de interés para la colectividad, tratarlo solo. La hernia hiatal deslizante, que no tiene nada que ver con, la gente lo confunde con una hernia
de la espalda ni una hernia inguinal. La hernia hiatal deslizante consiste en que ya se relajó totalmente ese esfínter que impide que el ácido suba, está totalmente relajado en el hiato esofágico y el fondo del estómago, así como lo estamos mirando, sube hacia el esófago. Al no estar el esfínter relajado, sube hacia el esófago y es lo que llamamos una hernia hiatal deslizante. ¿Cómo se corrige esa, doctor? Después me contesta después de esa pregunta. ¿Cómo se corrige esa? Sí, doctor, dice aquí que él tiene un niño, dice Víctor Adriano Rodríguez, que él tiene un niño de 10 años y cuando se ríe le da hipo. Eso es a los niños Cuando se ríe. Sí, a los niños le da, eso es correcto. Y hay otro mito, van 3 que digo. Dije el de los herbores, dije el de las embarazadas y de colocarle el hilito al niño. O sea, todos esos son mitos. También existe otro mito en personas adultas que es tratar de beber agua con el vaso al revés. Todo esto significa que ese gran músculo que tenemos, que muchos de ustedes lo ignoran, uno de los músculos más fuertes, ustedes se lo pueden tocar debajo de las costillas, solamente tiene un pequeño orificio por donde pasa el esófago, que es el diafragma, es el que nos permite expandir. En el SARS-CoV-2, esto comienza a disminuir y la persona que tiene etapa crítica de COVID pierde la capacidad de expandir y ahí viene la dificultad respiratoria. Saludos, buenas. Hola. Hola. Sí, a lo buena. ¿Qué tal? ¿Cómo usted se llama? ¿Cómo? Aló, Marco, ¿cómo tú estás? Yo me siento bien, Oye, gracias yo le voy a a Dios. hacer una pregunta al doctor. Sí, ¿Cómo tú sí, te sientes? Sí. Adelante. Ay, qué bueno. Oye, yo le voy a hacer una pregunta. Una persona que se opera del estómago, la operación bariátrica, estomacal que se la hace para bariátrica. reducir del estómago. La bariátrica. Y tienen ácido y tienen gases. Eso, ¿qué puede hacer la persona o qué le puede producir más de ahí? ¿Tú estás refiriéndote a la cirugía bariátrica para rebajar? Sí, el estómago, ya dice. Doña. Ya Sí, fue. creo Ya que hizo la sí. operación Que del mucha gente estómago. se refiere cuando dice la cirugía del estómago es a eso, Lo doctor. mencionamos ligeramente en el programa anterior. La cirugía bariátrica consiste, la más moderna, en extirpar la mitad del estómago, conectarlo al intestino delgado y la persona va a cambiar su estilo de vida y puede hasta en un año rebajar hasta 100 libras. Yo antes de venir para acá acabo de ver un paciente que vino de los Estados Unidos que tiene 7 meses de operado y ya lleva 100 libras. ¿Por qué? Porque el que se somete a una cirugía bariátrica es un obeso mórbido. Este paciente sufre de obesidad, de enfermedad por reflujo gastroesofágico por la descompresión que existe y es muy probable lo que dice la señora en el sentido de que los operados bariátricos deben hacerse antes del año una gastroscopía para ver, acuérdate que se le ponen clips de titanio a la parte del estómago que queda porque puede haber loop, es decir, puede haber filtrado y estamos hablando de ácido clorhídrico. Entonces, a los 8 meses el bariátrico se debe someter a una esófago gastroduodenoscopía para ver que todo está bien. Y la pregunta del bebecito de que si puede tener o no puede tener reflujo, el niñito, hipo, sobre todo los niños están creciendo y hacen muchos tipos de ejercicios y comen en una forma a veces desorganizada que puedan irritar el nervio frénico, que es el que puede producir esa contracción involuntaria que se denomina hipo. O sea, es correcto. Doctora, Pero no todo el aprovechando la mundo. pregunta del televidente que hablaba del tratamiento y Es muy del fuerte. tiempo, ¿en todos los casos es curable, tratable y en qué consistiría ese tratamiento y por qué tiempo? La enfermedad por reflujo gastroesofágico no tiene cura, evoluciona por etapas, porque recuerda que lo que impide que ocurra la enfermedad es el anillo esofágico inferior, que viene siendo como la zapatilla, para que me entiendan. Cuando ese anillo esofágico inferior se relaja, vamos a tener unos malos hábitos en el sentido de que va a ocurrir una hernia hiatal o sube el estómago, o el paciente va a tener permanentemente su enfermedad por reflujo. Sí tenemos medidas de higiene para que esto pueda recurrir, como puede ser, toda persona que tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico tiene que cambiar de hábitos de dormir. Nunca puede acostarse 2 horas acabado de comer. Si lo ponemos horizontal y comemos, vamos a tener ácido. Y entonces ese ácido nos va a dañar el esófago. Saludos, buenas. ¿Qué tal? Sí, buena. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Juan Antonio de Boston. Adelante, distinguido, le escuchamos. Y yo tengo un problema que quiero preguntar al doctor, de que a veces yo me estoy muriendo del hambre y de que como de una vez se me quita. ¿Qué es eso?
¿Quién fue que llamó? Buen chiste, buen chiste. Doctor, a propósito Penosa. Una llamada penosa le dicen a eso. a propósito- Cuando tú das pena, eso se llama eso. No, que le quitó la Un tema serio y tú poniéndote de charlatán con esa vaina. Le quitó la oportunidad a un televidente que A puede hacer propósito, eso. doctor, del rastrero. reflujo en niños, hemos hablado aquí de que hay señales para adultos, pero cuando un niño decide de temprana edad, ¿cómo sus padres pueden detectar este padecimiento que podría también desencadenar otras complicaciones? En el niño existe la enfermedad por reflujo gastroesofágico, definitivamente. Ahí está. Hay muchos niños que tienen intolerancia a la leche. La gran recomendación que hacemos, sobre todo los gastroenterólogos pediatras, es que la lactancia materna es fundamental para el desarrollo psicomotor de un niño, no solamente para su desarrollo. Gracias a Dios, la nueva generación de damas que están teniendo niños están recurriendo a la lactancia materna, que es lo que de verdad nos produce el mecanismo inmunológico para que ese niño pueda ¿Hay un crecer. mecanismo para detectar el reflujo en niños tan pequeños? No, en los niños generalmente no pasa de eso y a la medida que van creciendo va desapareciendo. Pero esos bebés que regurgitan mucho, eso Eso no- se llama regurgitación, Ajá. eso se llama cuando a la mamá se le va la mano y dice está muy flaquito y le pone un poquitito más de no biberón. tiene nada que ver Eso con viene este tipo siendo de- como un hipo o una regurgitación es un eructo violento en el Ajá. cual, fíjate, puede salir el alimento, que casi siempre es leche, como si fuera una explosión. ¡Guau! Sí. Eso ocurre, eso se llama regurgitación. Pero y es muy esto frecuente. cuando es muy seguido. Si es muy que- seguido, debe Ajá. consultar a un gastropediatra. para Doctor, verlo. ¿cuál sería su recomendación final? Porque la gente nos encanta a los dominicanos, autodominicanos. A veces confundimos quizá un reflujo con un mal de estómago. ¿Cuál sería esa recomendación final para la gente? Fundamentalmente que es un tema de muchísima actualidad, lo quise traer precisamente por eso, porque es un tema de mucha trascendencia dentro de la gastroenterología. Claro. Existe diversos tipos de tratamiento. El fundamental es que la persona nunca debe dormir en una forma horizontal y no acostarse nunca 2 horas después de las comidas. Eso lo controla bastante. Utilizar un sillón reclinable o una mecedora también. No dormir boca abajo, no utilizar ropa apretada y entonces tenemos los mecanismos tradicionales de neutralizar el ácido para mejoría del paciente, que va a mejorar un 100%, como son los inhibidores de la bomba de protones, los dexlansoprazol, lansoprazol, pantoprazol, etcétera. Y en casos extremos de que se trate de una hernia hiatal deslizante, que parte del estómago ya haya dañado el tercio inferior del esófago, porque lo más peligroso de la enfermedad por reflujo gastroesofágico es que puede desencadenar un cáncer de esófago si ese esófago cambia el epitelio por la irritación del ácido, y tratar de que el paciente, en casos extremos, existe una cirugía, cuando ya es muy amplia la dilatación, que se denomina la fundiplicatura de Nissen, que es una cirugía laparoscópica en la cual se va a envolver el estómago alrededor del esófago y se va a evitar y va a mejorar el paciente considerablemente. Doctor, para no dejar, porque me están preguntando lo de la hernia que usted tocaba, ¿cómo es la cirugía y qué secuelas puede tener este tipo de cirugía? ¿Qué tan práctica es? La funduplicatura de Nissen, tiene el nombre del cirujano que la inventó, es laparoscópica, o sea, no hay que abrir el tórax, porque el esófago está detrás del tórax. Es una cirugía relativamente sencilla, se utiliza cuando la hernia hiatal está en etapa 4. La clásica de la gente que nos está mirando, que le han dicho que tiene una hernia hiatal, está en etapa 1 o 2, que puede ser manejable con un tratamiento médico adecuado. Y sobre todo, el mensaje que quiero dejar en cada uno de ustedes, que una enfermedad por reflujo gastroesofágico puede desarrollar una enfermedad maligna, como dijo Jessica, sobre todo que puede degenerar en un adenocarcinoma o en un esófago de Barrett, que es precanceroso. Eso no significa que el que me está mirando que tiene esófago de Barrett dice, voy a tener cáncer. No todo el que tiene esófago de Barrett va a ser cáncer. Es un precursor para que el paciente desarrolle un cáncer. Doctor, finalmente tengo un caballero aquí que quiere hacer una pregunta. Distinguido, exprésese ahí. Nada, quiero preguntarle al doctor que algunas veces le da acidez en el estómago y cuando tomo la pastilla omeprazol 20 miligramos no me da acidez durante una semana máximo. Sí, eso es fundamentalmente porque te estás automedicando. Precisamente para eso existimos los gastroenterólogos, para primero
hacer una historia clínica completa al paciente, para hacerle una esofagogastroduodenoscopía, para ver cuál es la causa de tu reflujo, para ver cómo está el anillo esofágico inferior. Tomándote un medicamento tipo pantoprazol, esomeprazol, el omeprazol que lo venden aquí como si fuera a comprar una caja de chicle, no es lo más indicado. Esto tiene que ser un médico que te haga una programación de educarte cómo deben ser tus posturas y de educarte fundamentalmente en todo lo que significa tener una muy buena alimentación para evitar que el ácido dañe el estómago. Doctor, ya para cerrar, porque no tenemos tiempo, pero esta entrevista siempre es muy interesante y se extiende. ¿El uso excesivo del omeprazol trae consecuencias peligrosas, graves? Hay personas Porque aquí se toma como si fuera una vitamina C. por ejemplo, este muchacho se lo tomó cuando tiene acidez, no se va a curar, porque el omeprazol o los derivados, no omeprazol, los inhibidores de la bomba de protones se deben usar mínimo 3 meses. Hay personas con enfermedades enfermedades de reflujo gastroesofágico que necesitan los inhibidores de bomba por larga data. A ese tipo de pacientes que si no toman eso van a tener los síntomas, se le debe hacer periódicamente los minerales, sobre todo el calcio y el magnesio, porque el exceso de los medicamentos tales como los inhibidores de bomba de protones, el omeprazol es uno de ellos, puede producir descalcificación ósea y no es un medicamento para tomarlo y sobre todo no automedicarse como hizo el paciente que nos llamó. Gracias, doctor. Siempre aprendemos muchísimo en cada una de sus Yo intervenciones. te quiero pedir 30 segundos. Claro que sí, adelante, doctor, adelante. 30 segundos para decir lo siguiente, porque nosotros iniciamos nuestro programa hablando del COVID y hemos pasado a algo más interesante de orientar a la población desde el punto de vista del cáncer de colon. Nosotros nos queremos hacer un rechazo total, como lo hemos venido haciendo desde marzo. Aquí hay una campaña que está en todas las redes sociales que dice suspendamos el toque de queda con un hashtag, suspendamos el toque de queda. Yo le quiero decir, y está en todas las redes usted ve eso, no más toque de queda. Yo le quiero decir a esas personas que están promocionando esa... Doctor, no toque ese tema, que aquí estamos parcializados. El único que está de su lado es Moisés. No, yo lo que Después estamos todos de acuerdo con que lo que quiero decir para terminar, Sí, le escuchamos. que ese tipo de personas que hacen ese tipo de campaña, estoy totalmente seguro, porque es una manera de alejamiento que es lo único para el COVID. Alejamiento, prevención y distanciamiento social. Ese tipo de personas que está de acuerdo con esa, quitemos el toque de queda, no se le murió su mamá, no se le ha muerto un hermano, no ha tenido un familiar cercano que haya fallecido, no se le ha muerto un hijo porque hay jóvenes que están muriendo. Y sobre todo, esas personas que perdieron un familiar, despidieron el familiar cuando entró a la unidad de cuidados intensivos. Si ese familiar falleció, no tienen ni siquiera la particularidad de despedirlo porque el protocolo mundial prohíbe que se le entregue el cadáver. Entonces, ese tipo de personas son las que estoy totalmente seguro que están llevando esa campaña. Gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias, Hasta la próxima semana. Dios mediante. El doctor Rafael Gautreau, gastroenterólogo, una vez más comparte con nosotros toda su capacidad y experiencia para tratar cada uno de los temas. En esta ocasión, el reflujo gastroesofágico. Gracias Así por es. acompañarnos. Recordarle que si quiere una cita privada con el doctor Rafael Gautreau, usted tiene que llamar a los números que aparecen en pantalla, 809-412-5005. Estamos ubicados en el Grupo Médico Dr. Yunen, edificio profesional, Avenida Abraham Lincoln, número 849, Suite 302, Santo Domingo, República Dominicana. Puede llamar, haga su cita con el doctor Rafael Gautreau, 809-412-5005.